María, vivo en Villa Inflamable, que no está muy lejos, y el aire que estamos respirando todo es este. Presa Trieco quema los residuos. La presa Trieco tiene incineradores industriales que queman los residuos patológicos y todo lo que es la basura industrial en estas condiciones, a cielo abierto. Todos estamos respirando esto, nos hace daño a la salud. Después uno cuando se enferma que dicen, murió de cáncer de pulmón. Esto es lo que pasa, la realidad que vivimos nosotros. Las denuncias ante la ACUMAR, el señor Magallanes de ACUMAR y el señor Larrache, diciendo que son vapores. Cada vez que hacemos las denuncias, que son vapores. Cada vez que se llama al organismo para que venga, nos dice que están ocupados por los 14 municipios, que hay que tener en cuenta que hay mucha gente y no tiene, o que están en la laguna de Rocha. Así son porquerías que nos tiran al aire. Nosotros hicimos denuncias al señor Federovisky, también, donde nos responden y nos dicen que está todo bien. Miren qué bien está esto. Solo daños a la salud. Gracias. Estas son las chimeneas. 12 metros de altura, tienen que tener de 36 metros en adelante. No tienen filtro, por eso pasa esto. ACUMAR, el 20 de octubre del año pasado, después de más de 2 años hacer denuncias, que estamos respirando residuos patológicos, los residuos de COVID, se da cuenta que Trieco tiene basura peligrosa adentro de la empresa y le hace sacar este camión y le dice que le va a venir a hacer una inspección el 2 de noviembre. El 20 de octubre viene a avisar a ACUMAR que le va a hacer una inspección el 2 de noviembre. Le hacen sacar esta basura, que esta basura no se puede quemar en la empresa porque tienen un horno rotativo roto hace más de 15 años y ellos lo queman en el incinerador tóxico en condiciones como las vemos acá. Esto le mandé al señor Federovisky, la fosa donde se mezclan los residuos patológicos. Miren lo que es. El señor Federovisky me dice que está todo bien, que no pasa nada, que no encuentran nada. Cada vez que vienen a hacer una inspección, ellos no ven nada. A donde está el fuego hay un trabajador, yo lo tapé, un trabajador de la empresa. ¿A usted le parece que pueden hacerlo respirar todos los días estas porquerías? Donde no usan ninguna protección, solamente una ropita de trabajo y unos botines, no tienen barbijo, no tienen ninguna protección. Este es el horno que está en esas pésimas condiciones. La empresa es del año 93, fue clausurada en el 2016, nunca se reconvirtió. La empresa siguió, después de 2 meses de estar clausurada, aparece la famosa Ester Cicle. Este es el horno autoclave, donde tendrían que quemar todos los residuos por vapor, para que no contaminen y no larguen esos humos al aire. El año 93, ACUMAR dice que está perfecto. Con la tecnología que hay hoy en día, es esto el horno de Trieco. El señor Federovisky dice que los residuos patológicos están puestos en recipientes aptos, acá pierden los líquidos, porque las bolsitas rojas son de los hospitales, pierden los líquidos, caen ahí y así contaminan el lugar, como la salud de los vecinos y todo eso. Eso es lo que se quema. Bueno, la lucha de nosotros es esa, hacemos las denuncias y nos siguen mintiendo en la cara. ACUMAR pasa por la puerta de la empresa, saca fotos con las chimeneas apagadas y cuando vienen a decirte que no pudieron tal día porque uno los llamó, es porque estuvieron ocupados en otros lados. El señor Magallanes, tuve contacto con el señor Magallanes desde 2020. El 30 de marzo el señor me bloqueó porque yo no le dejaba de mandar estas cosas a su teléfono. Nos dieron sus propios teléfonos para que esto pase, canalicemos más rápido las denuncias, me reconoce una denuncia y todo, y no hicieron nada hasta el día de hoy. La empresa entra, vio que se sienten muchos olores a químicos, la empresa entra a tirar residuos en los camiones cisterna, sin rótulos y los tiran en una, ahí al costado del arroyo Sarandí. Tienen un lugar y hay una pared que la empresa tiene un tinglado, hornos como les dije, con bajas las chimeneas y todo,
y se cortan a cielo abierto los tambores con moledora y despiden todo el aire. Vivimos descompuestos. Tenemos la empresa Covici, la cementera, también, que hace el asfalto y lo tira todo al aire, despide todo al aire, y la empresa Reisen también, despiden todos los químicos al aire. Los controles en Villa Inflamable, por ACUMAR, por el Ministerio de Ambiente, no existen. Lo que sí me llaman después el señor Darío Pagano de ACUMAR para decirme que soy muy inteligente, que hago las denuncias en todo, porque levanto el teléfono y le hago las páginas como corresponde. La señora ministra de Ambiente, Daniela Vilar, lo mismo, me llama por su gente, diciéndome que están al tanto de lo que pasa y no hacen nada. La empresa trabaja de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Después de las 6 de la tarde entra una persona a hacer manipulación de líquidos inflamables, donde hay olores, vivimos respirando lo mismo. Se llama, no viene nadie. Cada vez que vienen a la empresa o algo, le avisan, como les conté. El 20 de octubre vinieron a avisar que se iba a hacer la inspección, se pasa para el día 2, el día 2 se pasa para el día 15 de noviembre, clasificaron en 25 días basura. ACUMAR dijo que iba a poner el horno que sea una quema estricta. Ese día parece que tenía miedo porque la chimenea se portó bien, tiraba un humito chiquito y esto sigue pasando. Así que bueno, ese es el tema de nuestra lucha, que no solamente respiramos nosotros esto en inflamable. Casi en medio de una reserva natural, lo que fue siempre la costa de Sarandí, a unos pasitos está esto. Y acá el intendente de Avellaneda dice que pueden ir a respirar el aire a la costa de Sarandí, a la reserva y todo eso, ¿no? Al Parque del Río, pero en el costadito nos hacen esto. Tenemos el ecopunto, donde de clasificar la basura no pasa, se quema la basura a cielo abierto también. Todas cosas al aire que estamos respirando. Nuestro reclamo es eso, porque nos están dañando la salud. Tenemos una salita allá adentro que abre a las 8 de la mañana hasta las 4, a las 2 vas, no hay médicos, vas descompuesto por esto, te dicen tomate un antialérgico, vas al hospital Fiorito, te quieren dar clonazepam para que uno se quede callado la boca, y no son capaces de tomarte a ver cómo están tus pulmones ni nada de nada. Lo que nos quieren hacer es callar la boca, por eso hacen esto. Cuando vas a la salita, en la salita no hay médicos, una se fue a la marcha, la otra no sabe por qué no está. Así vivimos en inflamable. Y no solo eso, ¿no? Porque hay miles de cosas, falta de agua, cloaca, como en otros lados más, y miles de cosas así. Bueno, mi palabra era esa, muchas gracias por la invitación, y bueno, ojalá que puedan hacer algo de esto. Buenas tardes, compañeros. Soy Gastón de la Terminal 5. Les traemos un saludo del cuerpo delegado de la Terminal 5. Desde ya les agradecemos el espacio que nos dan para poder hablar. Más allá de que yo pueda tener una visión diferente a la que tienen ustedes sobre el tema electoral, creo que hay que apoyar a todas las organizaciones obreras, porque tienen el derecho democrático de presentarse en las elecciones, y las PASO son proscriptivas. Son proscriptivas para que los trabajadores no tengan voz. Yo opino que con las elecciones no vamos a solucionar nada, pero que todos los partidos obreros tengan garantizado el derecho de poder presentarse en las elecciones es un derecho democrático que está siendo violado por las PASO. Así que muchas gracias, y bueno, nosotros venimos a pedir la solidaridad también, después de 2 años y medio de lucha, después de haber derrotado un plan de precarización laboral y de reforma laboral planteado por este gobierno, por las empresas transnacionales junto a los sindicatos, que iban a pasar a ser los gerentes de las empresas, donde nosotros íbamos a ser precarizados y despedidos. Pudimos derrotarlos después de 2 años donde sufrimos represión policial, donde muchos compañeros sufrieron un montón de problemas de salud por la presión y la incertidumbre. Después de haber conquistado los puestos de trabajo, el gobierno nacional, que es un gobierno gorila y antiobrero, ha sacado un decreto para dejar 800 familias en la calle, un decreto a medida de las empresas transnacionales. Los sindicatos de la FEPINRA, de la Federación Marítima y Portuaria, encabezada por Smith,
Smith, si no saben, es el tipo que en el gobierno de Macri se reunía con el FMI para garantizar que Macri pase los planes del FMI al conjunto del movimiento obrero argentino, entregando, mientras era dirigente de la CGT, del triunvirato de la CGT, a cientos de miles de trabajadores que quedaban en la calle. Hoy Smith, la FEPINRA, son los que salen a aplaudir, a festejar que contra el decreto que garantizaba que nosotros llegábamos en mismas condiciones a la licitación del puerto de Buenos Aires, contra la concentración de la carga del decreto anterior, con este decreto que garantiza la concentración de la carga, garantiza el monopolio en el puerto de Buenos Aires, salió a festejar que 800 trabajadores queden en la calle. Toda la Federación Marítima Portuaria, encabezada por Coria, por Smith, por el Vasco Lizarraga y por Huerta, son los que festejan que 800 familias quedemos en la calle. Es un decreto antiobrero hecho por las transnacionales, por los asesores de las empresas transnacionales que saquean el país. Para que ustedes sepan, la FEPINRA está financiada por las transnacionales. Aparte del descuento compulsivo que le hacen a los trabajadores, los sindicatos, cada empresa transnacional como Jean de Null, como la MERS, como todas las empresas transnacionales, le dan plata a la federación y la solventan y la sostienen. Esos no son dirigentes sindicales, esos son empresarios, empleados de las transnacionales. Tal es así que José Beni, el dirigente del AGP, es miembro de la FEPINRA, de APDEFA, delegado gremial de la FEPINRA, que es el interventor del gobierno que los quiere dejar en la calle. La FEPINRA, el gobierno y las transnacionales son una asociación ilícita organizada para dejar en la calle y pasar la precarización de los trabajadores. Son los que van a pasar los que pasaron la reforma laboral que quería imponer Macri y no pudo. Lo hicieron con los sindicatos, con el pacto social. Lamentablemente tenemos un problema, que estamos peleando la unidad, porque estamos solos y llamamos a todas las organizaciones obreras a pelear juntos. Y el problema que nos plantean todos los trabajadores que están en lucha es que la unidad es un problema. Tenemos que discutir el problema de la unidad, porque que los obreros se unan para luchar juntos, como muestran en el norte del país, se transformó en un problema. Porque si no estás de acuerdo con un partido que te lleva para votar un partido en tal elección, o si no se estás de acuerdo para ir atrás de otro candidato para votar por otro partido, no hay unidad. Y la unidad no depende de los votos en las elecciones, sino la unidad depende de que los obreros nos juntemos y discutamos cuáles son los problemas que tenemos y cómo solucionarlos. Si no, ¿cómo vamos a voltear un decreto presidencial? ¿Cómo vamos a unirnos los trabajadores para que no nos echen a la calle? Se acabó, creo yo, porque están todos confundidos. En la fiebre de los votos te hizo mal, te hizo pensar que con muchos votos si a un movimiento obrero le va mal, te va a ir bien. Si al movimiento obrero le va mal, a los partidos de la clase obrera nunca le va a ir bien. Para que le vaya bien al movimiento obrero le tiene que ir bien. Por eso peleamos por la unidad, llamamos a todos a que nos apoyen, vamos a preparar acciones porque a nuestras familias no le van a sacar la comida. Los gorilas que festejan junto con la burocracia sindical empresaria que son los Pedraza del puerto de Buenos Aires, que nosotros vamos a quedar en la calle, son los primeros que tenemos que derrotar para que haya una nacionalización de los puertos. Porque si no derrotamos a la burocracia sindical, nunca vamos a imponer el control obrero de los puertos ni la nacionalización. Porque ellos son los que garantizan que las transnacionales nos sigan echando, explotando y precarizando. El primer paso es la unidad para derrotar a la burocracia sindical, junto con los trabajadores ocupados, desocupados, con las compañeras que vienen peleando contra la contaminación, sin la coordinación y la lucha para derrotarlos en las calles, solos. Lamentablemente nos van a derrotar. No va a haber paritarias en un país lleno de desocupados, porque con millones de desocupados le bajan el salario a los ocupados. Tenemos que pelear juntos los ocupados con los desocupados para lograr un turno más en el puerto. Así, de esa manera, derrotando a la burocracia y uniendo las filas obreras, vamos a poder derrotar a este gobierno. Desde ya, muchas gracias, compañeros, por el espacio y los invitamos a la próxima acción que estaremos realizando. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, vecinos, en una instancia como esta,
como trabajadores, como socialistas, tenemos la obligación, en primer lugar, de difundir, de hacer conocer lo que no se da a conocer, lo que no se ve en la televisión, en la radio, lo que se silencia. ¿Y qué es lo que se está silenciando en este momento? Hoy, en una provincia del norte del país, hoy en Jujuy, se volvió a producir una movilización multitudinaria de maestras y maestros, de trabajadores de la salud y de trabajadores de todos los sectores. En primer lugar, para apoyar a los docentes que están en huelga general desde hace más de una semana. Una huelga por tiempo indeterminado por el salario. Pero además, para repudiar el intento de transformar a la provincia de Jujuy en una dictadura civil, en un régimen tiránico con saco y corbata, pero con las botas puestas. Eso es lo que significa la reforma de la Constitución que Gerardo Morales en este mismo momento está haciendo aprobar en Jujuy. Una reforma que extiende el mandato de los diputados de 2 a 4 años. Es decir, un cheque en blanco, no ya 2 años, sino a 4 años. Que le da la mayoría absoluta al gobierno de turno y que además sanciona la protesta, la restringe, la limita. Como si fuera poco, un decreto que sancionó Morales el viernes pasado le pone multas a las organizaciones obreras que hagan huelgas y abre paso a la cárcel y al despido de trabajadores estatales que quieran luchar. Como todos ustedes saben, Gerardo Morales es un gran amigo del actual ministro Massa y más amigo todavía de Horacio Rodríguez Larreta, quién sabe si no su candidato a vicepresidente en las próximas elecciones. En la figura del represor Morales está indudablemente el hilo conductor de gobiernos que, como dijo acá el compañero, han favorecido la entrega del país y que preparan un nuevo ataque a los trabajadores si ganan las elecciones. Porque ocurre lo siguiente: en esta elección tampoco se dice que Argentina entra ahora en el proceso electoral en una nueva cesación de pagos. Argentina está otra vez en situación de default. No puede pagar siquiera las importaciones de los próximos meses. Ha ido a mendigar ahora al Fondo Monetario Internacional un adelanto de fondos, no ya para poder pagar, para poder tirar, para poder llegar, aguantar. ¿Y cuál es la salida que todos los que se presentan como candidatos ahora plantean para esta cesación de pagos? Pues nada menos que una nueva vuelta de tuerca contra los trabajadores. El Fondo Monetario ya ha dicho: sí, les puedo tirar unos mangos de acá a fin de año, pero ustedes van a tener que devaluar el peso y van a tener que aplicar tarifazos todavía más intensos. Ahora, en pleno invierno, en pleno consumo de gas y de luz. Y la condición para refinanciar, para volver a patear para adelante la deuda usuraria y fraudulenta que todos los gobiernos han contraído
en las últimas décadas, la condición es un nuevo golpe a los trabajadores argentinos. En la carpeta de los banqueros que se van a sentar con Milei, con Larreta, con Bullrich o con Massa después de diciembre, en esa carpeta hay una reforma laboral para terminar con la indemnización por despido y otras conquistas, una reforma previsional para llevar la edad de jubilación a los 70 años los hombres y 65 años las mujeres, una reprivatización del sistema jubilatorio para que vuelvan las AFJP y naturalmente una reprivatización de todo. ¿O ustedes se creen que el plan de dolarización de Milei es simplemente reemplazar una moneda, la moneda argentina, por el dólar? Es mucho más que eso. ¿Y saben por qué? Porque para que haya una dolarización, Argentina tendría que respaldarla con dólares prestados, una nueva deuda. ¿Y quién podría darle dólares a un país endeudado hasta la manija? Solo se los darían a cambio de activos físicos, constantes y sonantes. En primerísimo lugar, las acciones del Estado Nacional en YPF. Ese es el escenario que se prevé para adelante. Reforma laboral, reforma previsional, nuevas privatizaciones, y esto recorre en común los programas de los diferentes partidos que se van a presentar, y donde no se dice, se piensa, ¿no es cierto?, como ocurre hoy con las tratativas entre el ministro Massa y el Fondo Monetario Internacional. Pero cualquiera puede preguntarse lo siguiente: un pueblo que está en el 45% de pobreza, 60% de pobreza infantil, que viene viviendo la caída del salario de las jubilaciones año por año, ¿puede tolerar otra vuelta de tuerca? ¿Puede tolerar un ajuste sobre el ajuste? ¿Un golpe sobre todos los golpes que ya ha recibido? Amigas, amigos, la respuesta a esa pregunta baja del norte, baja de Jujuy, de Salta, también de Tucumán, donde se pretenden acallar voces con el fraude, robando boletas, manejando urnas a los tiros, como ocurrió ayer. La respuesta a ese ajuste sobre el ajuste baja de Jujuy y de Salta. Y lo que ocurre en el norte no es una excepción. No es para nada la excepción, sino que es la tendencia que más temprano que tarde va a ganar al conjunto de los trabajadores argentinos. Los que gobiernan, los que están discutiendo un nuevo paso entreguista, un nuevo endeudamiento para pagar la deuda anterior, creen que se van a salvar con el litio, con Vaca Muerta, que van a zafar con algunas exportaciones. No saben, no ven o no quieren ver que el mundo en el cual estamos es un mundo sacudido por una guerra internacional, por una guerra que es un resultado de la rapiña, del afán de conquistar nuevas áreas para la expansión imperialista, de resolver los problemas que las grandes potencias capitalistas no han podido resolver por medios pacíficos. Y esa guerra, lejos
de traer la bonanza de Argentina, como decía este gobierno, ¿se acuerdan cuando estalló la guerra? Decía, ahora nosotros nos paramos. Lejos de eso, esa guerra ya anticipa la posibilidad de choques de carácter nuclear, de un colapso económico a escala internacional. Ese es el cuadro que está por delante y que plantea y exige una gran intervención de la clase obrera para terminar no solo con el ajuste, sino también con la masacre de la guerra como cuestión internacional urgente, inminente. Entonces, acá viene la siguiente cuestión, que indudablemente quiero señalar. Hay urgentes reivindicaciones planteadas, pero cuando un país, y hasta un mundo me animo a decir, llega a una crisis de este alcance, una crisis de carácter vertebral, se plantea un problema de poder político. Es decir, no solo se plantea la cuestión de una reivindicación u otra, sino que se plantea el problema de quién gobierna, qué clase social puede darle una salida a esta crisis. Y acá hemos tenido en la exposición de los compañeros un ejemplo muy claro de esto. La compañera de Villa Inflamable nos retrató de qué manera una organización social que piensa en el beneficio privado, que se construye sobre la base de asegurar ganancias extraordinarias a alguna mafia empresaria, es absolutamente incompatible con la vida humana. El capitalismo ha destruido cualquier forma de equilibrio entre la sociedad humana y la naturaleza. Antes había grandes crisis alimentarias, por ejemplo, causadas por desastres climáticos, por pestes, por situaciones como las guerras. Ahora también hay crisis alimentarias causadas por pestes, por situaciones climáticas y por guerras. Pero las pestes de ahora y los desastres climáticos de ahora no son fatales, fueron creados por el capitalismo. Entonces se plantea este problema de poder político. Es necesaria una reorganización social integral que permita que los que vivimos de nuestro trabajo, que toda la clase obrera que es la creadora de la riqueza, sea también clase dirigente, organizadora y planificadora de los recursos que tenemos, para terminar con la depredación contaminante, para terminar también con la anarquía completa y el despilfarro de recursos, como relató acá el compañero del puerto. Tenemos un país, tenemos gobiernos capitalistas que prefieren pagar planes sociales, mantener a compañeros durante años y años y hasta décadas viviendo de un subsidio miserable. ¿Por qué? Porque mientras tanto llevan adelante concentraciones empresarias, negociados, sobreexplotación laboral, incluso allí donde se crea el núcleo de la riqueza social argentina, como ocurre en el caso de los puertos. Política Obrera va a las elecciones para llamar la atención de los trabajadores de estas cuestiones, despertar a una conciencia política superior, explicar efectivamente que esta crisis vertebral necesita que los trabajadores luchemos por un gobierno propio. Hoy nos decían en una radio
que todo el panorama electoral aparece dominado por gente que se pelea entre sí. Los macristas con los macristas, los kirchneristas con los kirchneristas, la izquierda con la izquierda. Nadie habla de esta crisis que estamos desenvolviendo acá. Política Obrera va a colocar el énfasis en desarrollar esta cuestión y luchar naturalmente por un programa que asegure una salida a todas estas cuestiones planteadas. Quiero decir dos palabras sobre el municipio de Avellaneda, cosas que aparte he conversado con nuestro compañero Rubén Jiménez, que es candidato a intendente acá. Avellaneda es un distrito que ha vivido una profunda desindustrialización. Donde había fábricas, ahora hay barracas, hay edificios abandonados, casas donde no hay nada. Y al mismo tiempo, fíjense la contradicción, del otro lado tenemos barrios precarios, villas de emergencia, enormes lotes de población que no tienen un lugar donde vivir. Un gobierno de trabajadores uniría esas viviendas ociosas con la necesidad de vivienda a través de un gran plan de reurbanización, refacción de lo que está destruido, transformación en viviendas que pudieran ser adquiridas por los trabajadores. Incluso Avellaneda podría ser un gran receptáculo de trabajadores que, radicándose acá, si trabajan, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, tendrían las posibilidades de transporte de cercanía resueltas y no tener que ir a vivir a 30 o 40 kilómetros de donde están trabajando. Es decir, que hay enormes posibilidades en oposición a una política que actualmente, como ocurre en otros municipios, privilegia los negociados inmobiliarios, la contaminación o eventualmente, ¿no es cierto?, como también ocurre acá, el hacinamiento de muchísimas familias sin techo. Compañeras, compañeros, vamos a una lucha ahora que une reivindicaciones de muchos de los compañeros que están acá en otra lucha tan importante como esa, que es una lucha de carácter político, una lucha contra los partidos que gobiernan. Eso significa para nosotros este proceso electoral y por lo tanto invitamos a todos los compañeros a acercarse a Política Obrera, a leer nuestras ideas, a difundirlas y conquistar en todos lados una voluntad, un voto para que todo esto que hemos debatido acá alcance la mayor tribuna posible y el horizonte más amplio. Muchísimas gracias.